Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Sumamente. Este lunes 29 de marzo de 2021 tenemos un maravilloso programa porque como ya se está reactivando la vida cultural en la Ciudad de México, estamos integrando nuevamente en nuestra agenda de eventos una obra de teatro, Texel, Texas, y su directora Gabriela Ochoa estará aquí junto con Olinda Larralde, quienes nos estarán hablando de esta obra. Y además platicaremos con Ruth Reséndiz sobre una nueva plataforma para encontrar autores, autoras nuevas, nuevos formatos. Ustedes saben y ya vieron que tuvimos aquí a la gente de Script, ya vieron que tuvimos a la gente de Vic, de todas estas plataformas de audiolibros y de podcast. Esto definitivamente va a la alza y por eso tendríamos que hablar con Ruth. Así que no se vayan, tenemos también lo demás, la investigación de la semana, de la cerradura y mucho más. Así que iniciemos, por favor, con la primera entrevista. Tenemos aquí a Gabriela Ochoa y a Olinda Larralde de la obra Texel, Texas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Hola, Lina, buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Alina? Muchas gracias. Gracias por conectarse y por favor, pues cuéntenos un poco cómo están viviendo esta reactivación hacia el teatro, cómo se preparan ustedes con esta obra Texel, Texas. Pues estamos muy agradecidos porque llevamos mucho tiempo sin poder hacer nuestro trabajo y además es un momento muy especial en donde se necesita aún más el arte, quizá. Hay mucho que procesar y pues el teatro nos ayuda a hacerlo. Y ahora que hemos empezado con las funciones, ha sido muy bello compartirlo con el público y ver que sí, que hay gente que también se da cuenta de que es una actividad esencial que nos ayuda a entender más sobre nuestra existencia. Entonces, estamos muy agradecidos y disfrutando muchísimo el equipo y el texto y las funciones y con mucho cuidado también, porque por supuesto hay que seguir muchas medidas y cuidarnos, ¿no? Claro. Gabriela, ¿qué tiene en especial este texto que decidieron montarlo ahora? Y sobre todo Olinda también tradujo ese texto. ¿Qué les hizo hacer esta puesta en este momento? Bueno, mira, este es un reestreno, es una obra que estrenamos en 2018 primero y ahora volvimos. Estábamos esperando desde el año pasado poder volver, pero fue imposible hasta ahora. Y es una coincidencia muy afortunada regresar con este texto que habla justamente del sentido de la vida, de el aislamiento, de la dificultad para conectar con los seres más cercanos, etc. Entonces, se redimensionó completamente el texto y el por qué lo estamos haciendo. Creo que eso nos ha tocado profundamente como equipo creativo y creemos que eso también pasa hacia el espectador. Por eso nos parece muy pertinente poder estar en funciones con esta puesta en escena. Claro, ¿y les parece bien si vamos a ver un fragmento de la obra para que la gente pueda conocerla y retomando, seguimos conversando sobre ella? Gracias. Gracias.
Somos todos los nacidos muertos. Nacidos muertos, crecimos. Nos volvimos bebés infantes. Nos sentamos nacidos muertos en bancas de escuela secundaria. Con un diploma en el bolsillo nos arrastramos hacia nuestros trabajos. Hombre nacido muerto conoce a su esposa nacida muerta, riendo suavemente como si vida apenas les hubiera encendido en flamas sus riñones. Pudimos ver un extracto de esta obra, el audio nos falta un poquito más de punch, como dirían los locutores, pero platíquenos un poco sobre el sentido de la frontera. Cuéntenos a quienes queremos ver esta puesta en escena, un poco pues el papel que tiene esa frontera en esta historia y pues también a qué otros textos nos recuerda. A mí personalmente me llamó un poco la atención hacia el extranjero. Yo no la he visto, quiero que me platican un poco, pero en esta visión en el que obviamente pues hoy las fronteras también tienen un significado pues diferente, tal vez en un lado hacia la protección, hacia saber dónde somos, pero pues como ustedes saben, esta pandemia pues nos hizo dudar mucho de nuestro sentimiento de pertenencia. Ustedes, explícanos un poco qué es lo que la gente va a ver en esta obra. Bueno, pienso que inevitablemente en México, este es un texto holandés que Olinda tradujo, inevitablemente en México escuchar la frontera y escuchar Texas tiene una connotación muy clara para nosotros, ¿no? Sin embargo, esta obra habla de una frontera imaginaria entre Texel, que es una isla en Holanda, y Texas, ¿no? El desierto de Texas. Entonces, a mí me parece que es un texto muy simbólico en donde esta frontera está hablando de un lugar mucho más existencial, que es la frontera entre la vida y la muerte. Y aunque las cosas en la obra suceden también de manera bastante concreta, al final existe este simbolismo. Me parece que no habla tanto de una frontera política como de una frontera simbólica y que tiene que ver más con el sentido de estar vivo o estar muerto, estar de qué lado. Olinda, para ti, ¿qué significado tuvo, además de traducirlo, traer esa historia tal vez hacia México? A nivel de traducción, ¿qué detalles o qué cosas tal vez te significaron un reto para poder pues entender una cultura tal vez como la holandesa, que tal vez es mucho más abierta, existe ya desde hace muchos años ciertas legalizaciones hacia la marihuana tal vez, o sea, es un país muchísimo más abierto que tal vez en México. ¿Te representó en algún momento algún choque cultural esa traducción? Sí, claro que había un choque, sí que lo hubo, un choque cultural, pero no tanto en ese sentido, sino más bien la obra en sí misma, lo que estaba diciendo Gaby de la frontera, pues es también una frontera entre la realidad que vives y la realidad que quisieras para ti. Y esa realidad que quisieran los personajes en la obra está muy relacionada con una idea global de la felicidad, algo que hemos aprendido y que tiene que ver mucho con una realidad estadounidense o occidental en todo caso. Y en ese sentido, como es la realidad de cada contexto en Holanda y en comparación con México, pues sí hay unas grandes diferencias. En Holanda sí se ha logrado cierto bienestar económico más o menos equitativo y aún así no parece ser la clave de la felicidad. Y en México tenemos más altibajos económicos, definitivamente la riqueza está menos distribuida
y aún así seguimos deseando esa felicidad, ¿no? A la hora de traducir, hay cosas muy parecidas y otras que no. Por ejemplo, la burocracia tiene la burocracia o las formas, las reglas de la sociedad son muy diferentes en Holanda que aquí. Y eso sí que hubo que traducirlo. Por ejemplo, el guardia de frontera, que es un guardia que tiene un cuerpo de un difunto, y no lo quiere entregar porque no están las formalidades necesarias para entregarlo. Y ahí sí hubo como, pues, pensar qué es cómo puedo traducir eso, cuál es la burocracia mexicana, en qué consiste, ¿no? Por eso, por un lado. Por otro está el sentido del humor. El sentido del humor es muy distinto. En Holanda hay una ironía que está mucho más normalizada, al punto que allá es mucho más fácil conectar con un sentido del humor irónico. Aquí causa un poco más de distancia, es mucho menos fácil reírte, es mucho más grotesco. Entonces, no solo en la traducción del texto, pero también en la traducción escénica, Gabriela se ha enfrentado a lo mismo, ¿no? Y los actores nos hemos enfrentado a lo mismo. ¿Cómo traducir eso y qué significa para nosotros? Otra cosa es el lenguaje, porque el lenguaje tal cual, o sea, el uso del lenguaje hablado y del lenguaje dramático. Allá hay una tradición muy fuerte del teatro música, que no es un teatro musical, sino es un teatro que utiliza la música como un personaje más casi. Entonces, a veces hablan y a veces cantan los personajes. Y en realidad esta obra se escribió para un grupo que hacía este tipo de teatro. Entonces, eso también hubo que traducirlo. Es casi un poema la obra y de hecho está escrito en la página, tiene ya una propuesta escénica en el sentido espacial. Ves a los personajes acercarse y alejarse en la página cuando hablan. O sea, literalmente está un personaje del lado izquierdo, otro en medio, otro de un lado, y eso se van moviendo, se van acercando y se van alejando. Entonces, bueno, todo ese lenguaje hubo que traducirlo también. No era esa la propuesta escénica, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Y a la hora de traducirlo, esa musicalidad, cuando se usa en México, porque lo hice pensando en llevarlo a México, todavía no sabíamos que íbamos a montarla con Gaby. Gaby primero dirigió una lectura cuando trajimos ese texto con otros 3 de Holanda, y era más bien, ¿cómo puedo hacerlo más fiel y aún así que sea actual y que pueda decirle algo al público mexicano? Sí. Lo cual bueno, por lo que me cuentas, hubiera sido muy difícil poder hacer esto virtualmente, evidentemente, porque todo ese lenguaje corporal, evidentemente, pues se tiene que ver ahí, por lo que vimos en los avances, toda esta atmósfera que se crea con el vacío, con el silencio, con la escenografía, sí representaba un reto, evidentemente, para otros formatos que se utilizaron en los últimos meses, ¿no? Sí, creo que sí, y además para mí personalmente volver al teatro y tener otra vez la experiencia como espectadora privilegiada que es la dirección en vivo, que no sea a través de una pantalla, ha sido como un bálsamo al alma, de verdad. Poder conectar con la gente en persona, con lo que está sucediendo en ese momento, en cada función que es distinta, y eso, ¿no? Que esta obra además, pienso que hay ficciones que pueden traducirse más fácilmente a la pantalla, pero esta obra en específico tiene esta simultaneidad de tiempos, de espacios que conviven, y creo que solo a través de la experiencia teatral es posible. Digo, por supuesto podrías hacer un documento y grabar o filmar, pero nunca va a ser igual, no vas a sentir lo mismo, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que antes de la pandemia el poder montar una obra que tocara el tema de la muerte, pues evidentemente tal vez a algunos espectadores podría moverles alguna fibra sensible, pero hoy esto pues es una cosa un poco más, desgraciadamente más pareja, que tal vez podría ser un elemento más fuerte o más, podría tener un carácter mucho más
protagónico tal vez que el que se había pensado. ¿Han tenido pues ese pensamiento, han visto tal vez a la audiencia un poco más conmovida por ese tema? Sí, sí, definitivamente, sí, varias gente nos lo ha comentado y creo que es algo que nos toca a todos a partir de lo que todavía estamos viviendo, ¿no? De esta situación pues tan inesperada. Siempre estamos cerca de la muerte, pero no lo teníamos presente y ahora está todo el tiempo ahí. Es algo que está latente constantemente a nuestro alrededor de varias formas. Eso y el sentido que le hemos dado a nuestra vida, porque creo que el habernos detenido durante un año nos ha obligado a mirar hacia adentro y a preguntarnos por qué estoy haciendo lo que hago, a dónde vamos como humanidad, a dónde vamos como individuos. Creo que sí, que es absolutamente el tema que nos concierne ahora. Ojalá que, bueno, ojalá que así como a veces la gente va corriendo a la playa por algo de sol, también vaya corriendo ordenadamente al teatro para enfrentarse a estas dudas, puesto que la ansiedad y todos estos trastornos, digamos, mentales, tal vez su raíz viene muy de ese tipo de preguntas, ¿no? Ojalá que podamos darnos la oportunidad ordenada y con todos los márgenes sanitarios que se están poniendo para que puedan verlas. Y cuéntenos entonces horarios, en dónde están, hasta cuándo van a estar, por favor. Sí, vamos a estar, estamos en el Teatro El Milagro, que está en Milán, número 42, ¿verdad, Gaby? 24. 24, siempre lo cambio. Lo cambiaste. Sí, ahí esquina con Lucerna casi. Y estamos de miércoles a domingo, entre semana, de miércoles a viernes a las 8, y el sábado a las 7, y el domingo a las 6. Y Sí. los boletos se pueden conseguir por Boletópolis. Claro, la plataforma que fue que tuvo muchísimo éxito durante la pandemia y ahorita también está ayudando a esto. Y entonces el cupo es de 20%, más o menos, ¿cuántas 30%. entradas? Son 20 personas. 20 personas, ok. Así es. Yo quisiera agregar rápidamente Claro, que, por favor, Gabriel. bueno, hablando del texto y de la traducción de Oli, que es un texto muy bello y creo que eso se traduce también en una puesta en escena que está llena de poesía, de ironía y sentido del humor y de belleza, porque creo que es importante, sí, reflexionar, pero creo que también es muy importante que nos podamos reír de nosotros, no de manera, digo también, pero en este caso no de manera boba, pero sí reírnos desde otro lugar, y que no es una cosa densa y nada más, me voy a ir a sentir peor de lo que me siento, o sea, no, creo que es una obra que tiene mucho sentido del humor y que la gente va a pasar un rato muy agradable también. Sí, y además es la manera de sublimar, o sea, es la manera de poder procesar lo más difícil en la vida, o sea, es la naturaleza y el arte. Esa es realmente la manera de poder conectarlo. Entonces, sí, creo que sería muy lindo que alimenten su espíritu. La catarsis es así, desde la risa, desde el llanto, Exacto. desde confrontarse, ¿no? Desde diferentes aristas. Sí. Y eso es lo importante, no quedarse como en el shock, como cuando te da un calambre y nada más dices, ay, me dio la ansiedad, sino procesarla, ¿no? Claro, ni en el show ni en el panfleto, creo yo. O sea, creo que tiene que ser lúdico y el teatro es eso, ¿no? El teatro nos refleja y nos muestra muchas cosas que a lo mejor no estamos viendo. Sí, y está conectado al cuerpo que tanto hemos tenido que limitar en estos tiempos. Y esto que decías tú, Linda, de la felicidad, ¿no? En esta expectativa que tal vez todos tenemos de cuando termine esto voy a ser feliz o la felicidad que tal vez todos pensarían que hay en Holanda, ¿no? Por esta gran libertad. Yo tengo un amigo que es Jason Silva, que es un gran divulgador de la ciencia, que encontró en Holanda un país, una ciudad que le encantaba, pero también ve esos contrastes, ¿no? Que ahora
toda la zona roja cerrada y en renta. Fue una redefinición tremenda de esa gran libertad que había fue de los primeros países en poder plantearlo tal cual, como la gente tal vez lo quería. Entonces, la idea de libertad no siempre es lo que compramos o lo que bebemos o dónde estamos, sino creo que también muchos de nosotros nos hemos no economizado en términos de la felicidad, pero sí poder reubicarla en otros sentidos, tal vez más humanos, y hay, sí. Hemos visto en otras entrevistas acá en el programa cómo de repente en los primeros días de la pandemia todo el comercio electrónico subió muchísimo, todo el mundo pedía de comer a restaurantes, y conforme se ha ido alargando las necesidades humanas y las preguntas que nos hacemos han ido variando, y pues nos llevan a esa confrontación a largo plazo, que es toda la vida, ¿no? Esas preguntas deberíamos de hacérnoslas siempre, para poder ubicar un poco qué es lo que queremos y a dónde vamos. Así es. Sí, y bueno, y por otro, nada más decir que las medidas las llevamos todas, son solo 20 personas en un espacio amplio, sanitizado, y bueno, todos con mascarillas. Los actores nos hacemos pruebas, no todos los días, pero sí lo más regularmente posible. Entonces, pues bueno, ojalá se animen. Claro, y también, bueno, invitar a la audiencia esto, que se dejen la máscara, ¿no? ¿Cómo lo maneja ustedes? Ok. Sí, es obligatorio, por supuesto. Durante Toma toda la temperatura. Sí. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo su visita. Espero poder ir en estos días, porque de verdad se me antoja muchísimo poder ver la obra y pues ya reactivar un poquito también pues todo esto de la experiencia del teatro, porque creo que yo tengo un poco más de un año sin ir al teatro y ya me urge el poder. Bueno. Vente, ahí te vamos a esperar. Muchísimas gracias, Alina, gracias por este espacio. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas este espacio. De verdad, felicidades, muchas gracias. Pues nos aferramos, porque aunque todos los medios, mira, hicieron así, corte con cultura, pues acá hay que pelear con uñas y dientes para que la gente siga viendo esto, porque así como hay gente que ve fútbol, así como hay gente que va a ver los olímpicos, esto también es importante para nosotros, y pues así apoyamos a nuestro equipo. Ustedes son mis Chivas, ustedes son mis Atlantes, lo que sea. Gracias, Alina. Qué buena onda, muchas gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y pues estamos en contacto, y recuerden, cualquier cosa que quieran promover, están en su casa, y si hay boletos o algo, les avisamos en redes sociales, algún descuento o algo, les avisamos también. Síganos en Sumamente MX para que puedan saberlo, y si no, pues en MBS Radio también vamos a estar viendo qué descuento les podemos dar o qué beneficio les podemos dar. Vamos a regalar 2 cortesías dobles para este sábado. 2 cortesías dobles para este sábado. Sí. Perfecto, entonces aquí abajito les voy a poner el mail para que ustedes quieren hacer alguna pregunta, algo, o la gente, okay. Vengan. Con que nos manden ustedes el mail a Sumamente MX, si nos están escuchando en podcast, sumamentemx@gmail, les podemos dar 2 boletos dobles para este sábado 2, ¿verdad? 3. ¿Sábado 3? Sábado 3 de abril de 2021. Perfecto, pues muchísimas gracias por su generosidad, y nos estamos viendo. Gracias a ti, Alina. Hasta luego. Gracias. Alina. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego, gracias.